Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brigiton, y esta vez estáis ante un vídeo súper especial. Estáis el primer ejército clon que subo a mi canal, ante la que sería una de las dos partes del especial 2000 suscriptores que tenéis en el canal, que la primera era pues esta colaboración con el especial de Mox. ¿Qué es lo que estáis viendo aquí? Pues estáis viendo el fruto de muchos años de coleccionismo. Yo empecé a coleccionar Lego Clone Wars en 2009, Lego en general, pero sobre todo Lego Clone Wars y Lego Star Wars, y como veis una de mis pasiones ha sido siempre coleccionar clones, y nos hemos juntado ahora mismo con 236 clones. Lo primero que quiero decir que esto es un ejército al que si no lo tenéis no aspiréis a tenerlo muy rápido ni mucho menos. Como digo, yo llevo coleccionando 15 años o 14-15 años Lego Star Wars, y aunque sé que no es como uno de estos ejércitos que veis en los canales de YouTube donde tienen miles y miles, creo que 236 es un número bastante bien, bastante elevado. No sabía que tenía tantos, y lo que quiero aclarar es que eso, si vosotros no contáis ahora con un ejército ahora, no os frustréis, porque a mí me pasaba cuando era pequeño que veía estos ejércitos y que decía, joder, yo quiero tener tantos clones, sí, pero no podía. Vamos a ir desgranando un poquito el ejército, ¿vale? Por diferentes legiones, pero sí que me gustaría hablar el primero de los clones que yo destacaría sobre todos, que son los comandantes o los clones así destacados que tengo en el ejército. La joya de la corona para mí sería ese Capitán Rex fase 2. Estamos en trámites de conseguir el nuevo, pero bueno, yo ya conseguí hace un año este por un precio bastante bueno, junto con Fox fase 1, que vais a ver un poquito más adelante. Tengo desde que salió al Capitán Rex fase 1, desde que salió en ese set con el cañón de Geonosis, que era como unos 35 euros. Cody también tengo al de la nave geonosiana de fase 1, y tengo al comandante Cody fase 2 del ATT. Tenemos por ahí otros dos clones que son espectaculares, como son Fox y Wolf fase 1. Ambos clones me parecen espectaculares, sobre todo Wolf es uno de mis favoritos de todos sin duda alguna. Y también quiero destacar pues algún comandante que tengo por detrás. También tengo por ahí a Hauser, que es una figura custom, los dos Arc Troopers que tenemos ahí delante con el Capitán Rex, el comandante Fox de fase 2, y también tenemos por ahí a un Bong, que sí que le hemos hecho algunas modificaciones, ¿vale? Os lo estaré poniendo por delante, que si queréis pues ya subiré un short hablando de cómo he hecho estas modificaciones para que pues Bong sí que sea una figura que sea distinta y que se note que es un capitán, un comandante o lo que sea. Como veis, cada uno está liderando una legión, porque no quería poner un ejército así sin más, como se hace en muchos vídeos, sino que quería intentar espaciarlos de la mejor manera posible, separarlos por legiones y con un poquito de espacio entre ellos. En el caso de los de fase 1, ya me estaba quedando sin espacio para colocarlos en dos planchas, he tenido que apretarlos un poquito, así que ahí perdonadme, pero bueno, vamos a ir repasando desde la izquierda hasta la derecha, que es todo con lo que contamos. Y bueno, antes de continuar quería hablar de dos cosas. La primera es que el comentario que más likes reciba me gustaría enviarle esta revista del mes pasado de agosto con un Stormtrooper. Sé que es algo pequeñito, pero bueno, es una manera que tengo yo de daros las gracias por haberme ayudado a conseguir estos últimos meses este ejército. Como ya digo, parte de ello ha sido estos últimos meses con el canal, por lo tanto tendréis que dejar un comentario y sed generosos y darle like a los comentarios que os gusten. Y también lo que quería era agradeceros el apoyo que hemos recibido estos últimos meses, sobre todo estas últimas semanas que yo he estado por ahí de viaje, que no he estado muy atento al canal, o que he hecho un esfuerzo por intentar subir el mismo número de vídeos que siempre no lo he conseguido. Y este fin de semana habéis recibido dos cosas que para mí considero que son muy especiales, como es el concurso de Mox y el vídeo del ejército que llevaba meses y semanas planeando. Así que nada, quería agradeceros todos los que os habéis suscrito, los que le habéis dado like y los que comentáis todos los días, porque sois unos cracks. Contamos en primer lugar con 28 soldados de la Legión 212, de los cuales tendríamos 20 de los nuevos con agujeros, 5 de los viejos, 2 de ellos son los Airborne Troopers, 2 Codis, fase 1 y fase 2, y también tenemos al Gunner de la 212 que vino en la TT, y bueno, pues le hemos incluido aquí porque creo que le da pues más cohesión a lo que viene siendo esta parte del ejército. Detrás de ellos, también un poquito más apretaditos, tenemos pues, legiones más random. Tenemos 8 soldados de Kashyyyk y tenemos 4 de Geonosis, pues porque yo por aquí no coleccionaba. Se nota que hay unos años en los que yo no coleccionaba, y básicamente lo que tenía pues que yo compraba 2 Battle Packs o un Battle Pack al año, y eso es lo que tenía pues por tener clones distintos. Detrás tenemos uno de los comandantes, tenemos también a Hauser, el custom que os he comentado, uno de los únicos, bueno, el único clon regular fase 2 blanco que tengo, que compré para hacer un vídeo comparación. Tenemos un clon fase 1 al que le he puesto un casco de fase 2, y luego todos los que estáis viendo detrás son también clones de fase 1, este Battle Pack de 3 figuras en las que les puse unos cascos de GCC. Tenéis un vídeo en el canal cómo hice eso, y seguramente cuando salga el nuevo Battle Pack en 2024 y tengamos clones regulares de fase 2, a estos les volveré a cambiar el casco para tener clones de fase 1 realistas. Como estáis viendo, la columna vertebral de mi colección, sin duda, porque es más o menos un cuarto de lo que tengo. Os he dicho que son 236, pues 54 de ellos son soldados de la 501. Tenemos 22 regulares del primer Battle Pack que salió hace 2 años o 3 años ya, en 2020. Tenemos 7 Jet Troopers, 10 soldados pesados, 5 especialistas, 4 oficiales. Tenemos a Jesse fase 2, tenemos 2 Arc Troopers, como os he comentado, que son Echo y Jesse también, si no me falla la memoria. No, perdón, Echo y Fives. Y luego tenemos a los 2 capitanes Rex que os he comentado al principio. Como veis, para dar un poquito de variedad he intentado colocarles las hileras pues poniendo regulares, poniendo los del Jetpack, poniendo los pesados, así para dar un poquito de variedad, ya que si no iba a ser como una columna muy uniforme hasta el final. Seguimos avanzando a la derecha. ¿Qué he puesto en primer plano? Pues he puesto a Bad Batch o la remesa mala, que a mí la verdad que es una serie que me ha gustado bastante. Me gusta esta continuación
evolución de Clone Wars y me gustan mucho los personajes. Esta semana terminé de montar la nave para hacer el ejército, o sea que dentro de poco seguramente tendréis la review. Y he incluido también a Crosshair, pues bueno, porque aunque está con su outfit imperial, pues no deja de ser un clon y aquí también era y todavía era un clon. Detrás, ¿a quién he puesto? Pues al polémico comandante Fox fase 2 con 2 de los soldados de su legión y también he puesto pues 2 clones del Senado, que aunque los guardias del Senado no eran clones, aquí sí que son clones y creo que es que luego fueron clones a partir de un incidente que hubo creo que en la temporada número 2. Detrás tengo los 6 soldados de la 187 que tengo, no sé si voy a aumentar esta parte o no antes de que se retire el set este mismo año, ya que ya están a un precio como unos $10 cada uno, 10 euros, cada uno comprar 3 que son los que te vienen en un pack serían 30, comprar un tanque suele ser 43 euros, por lo tanto me parece que viene siendo rentable comprar el tanque y luego si quiero venderlos y vender al Mace Windu que me sobre o quedármelo para hacer figuras custom. Tenemos al Arc Trooper de Umbara detrás y detrás de ellos tenemos los 20 soldados que tengo de la Legión 132, de la Legión de Ahsoka. Como veis tengo un bon especial que he hecho, pues se le ha cambiado varias piezas para que sea distinto. Tengo 4 soldados del AAT, o sea de estos sin agujeros en segunda fila y el resto son de los Battle Packs, los que he adquirido 4 desde que salió. Justo detrás de ellos tenemos 4 pilotos diferentes de distintas épocas, fase 1, fase 2 o muy viejos. De hecho uno de ellos me lo regaló un colega cuando yo tenía 11 años. Y detrás tengo, que quería ponerlos, uno de los destrozos que hice cuando era pequeño, que fue crear 4 clones comando con esta especie de decals, que eran unas pegatinas que le puse y con un corta uñas, atención, le quité la aleta a los clones e hice estos cascos de comando. Si avanzamos a la derecha, en primer plano he querido poner a Wolf y a Fox de fase 1 que están comandando a los 24 clones que tengo del estilo animado Clone Wars. Detrás de ellos he puesto unos 8 que son con el estilo este más realista del Battle Pack en el que salen los Jedi y los clones. Luego he puesto detrás 8 de nuestros maravillosos comandantes amarillos que tanto nos gustan. Y a la derecha tengo 14 bombers, porque ya digo, de ese Battle Pack sí que consigo unos cuantos y fue las primeras figuras que compré sueltas cuando tenía, creo que era 14 años. Entonces tenemos 14 por ahí, luego tengo 9 Arc Troopers, tengo el Battle Pack del Arc Trooper con el Arc Trooper rojo y si os dais cuenta es un soldado herido de guerra, le falta un brazo y no es que yo fastidiase los muñecos cuando era pequeño porque los cutaba muy bien como estáis viendo, sino que cuando compré a Fox tenía un brazo rajado, por eso me salió por 40 euros, me salió muy barato y sacrificó su brazo para dárselo a Fox. ¿Qué pasa? Que cambiándolo, creo que ya lo conté hace poco, se me estalló el brazo de Fox y pues me he quedado sin un brazo y tendré que comprarle un brazo, pero quería ponerlo porque lleva conmigo 10 años y hace poco sacrificó su brazo para que Fox tuviese más valor y estuviese entero otra vez. Así que nada, básicamente este es el ejército, como digo, 236 clones coleccionados a lo largo de 14 años más o menos, pero no os voy a mentir que muchos de ellos, si estáis viendo que son de fase 2, han sido conseguidos en los últimos años, porque el inicio de mi colección pues yo tenía 10, 11, 12, 13 años y yo no me compraba los clones, me los regalaban, pero más adelante yo ya me he comprado los clones pues con mi dinero. Espero que os haya gustado un vídeo que tanto tiempo me habéis estado pidiendo, desde luego me habéis pedido muchas veces que enseñe mi colección. Os enseño una parte que es el ejército de los clones, sin duda alguna creo que tengo más clones que cualquier combinación de ejércitos junta, sin contar los Jedi. Y nada, dejadme en los comentarios qué es lo que más ha gustado del vídeo y cuál es vuestro clon favorito. Nos vemos en el siguiente, hasta la próxima, adiós.